Hola, hola, mi gente bella y apasionada del mundo del espectáculo y del amor, bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desmenuzamos los rumores, analizamos las pistas y nos sumergimos de lleno en el universo de las parejas más queridas. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les toca el corazón, un tema que ha estado revoloteando en las redes sociales y en los titulares de la prensa rosa como una mariposa inquieta. ¿Será que Ander Erzel y Kerem Bürsin, nuestros adorados Eda y Serkan del Love is in the Air, están a punto de revivir su romance? La pregunta del millón. Y es que las últimas semanas han sido un verdadero torbellino de especulaciones, impulsadas por una simple, pero poderosa, cena. Una cena secreta. Una cena que ha desatado la locura en el fandom y ha llenado de esperanza los corazones de quienes sueñan con verlos juntos nuevamente. Así que prepárense porque hoy vamos a analizar cada detalle, cada gesto y cada posible indicio que nos permita descifrar si esta cena fue simplemente un encuentro amistoso o el preámbulo de una reconciliación amorosa. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este apasionante tema, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta el contenido que les traigo, si disfrutan de estos análisis a profundidad y si quieren seguir siendo parte de esta increíble comunidad, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, déjenos un like si les gusta el tema de hoy. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles el mejor contenido sobre sus parejas favoritas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de Hande y Kerem. El boom, la explosión de noticias, la chispa que encendió todo este revuelo, fue esa famosa cena. Una cena de la que al principio poco se sabía. Rumores, fotos borrosas, comentarios en redes sociales, un verdadero juego de detectives para los fans más acérrimos. Pero poco a poco la verdad fue saliendo a la luz. Se confirmó que Hande y Kerem efectivamente habían compartido una cena en un restaurante de Estambul. Un lugar aparentemente discreto, pero que no logró escapar de las miradas indiscretas de los paparazzi y de los fans que siempre están al acecho. Y ahí es donde empieza la especulación, ¿verdad? Porque una cena, en sí misma, no significa necesariamente una reconciliación. Podría ser una reunión de amigos, una conversación profesional, un simple encuentro casual. Pero cuando hablamos de Hande Erzel y Kerem Bürsin, la cosa cambia. La química que desprendían en pantalla, la conexión que mostraron durante su relación, la tristeza que causó su ruptura, todo eso alimenta la esperanza de que haya algo más que amistad entre ellos. ¿Pero qué pistas tenemos? Bueno, lo primero que debemos tener en cuenta es el contexto. Hande y Kerem terminaron su relación hace ya un tiempo, una ruptura que sorprendió y entristeció a muchos. Ambos han seguido adelante con sus carreras, cosechando éxitos y explorando nuevos caminos. Pero a pesar de la distancia y del tiempo transcurrido, el recuerdo de su amor sigue vivo en la memoria de sus fans. Y es que su romance fue algo especial, algo que trascendió la pantalla. Se conocieron en el set de Love is in the Air, una serie que los catapultó a la fama internacional y que al mismo tiempo, los unió en un amor real. Su relación fue pública, apasionada y llena de momentos inolvidables. Viajes, alfombras rojas, entrevistas, todo el mundo fue testigo de su felicidad. Por eso, cuando anunciaron su separación, fue como si se rompiera un pedacito del corazón de muchos. Pero volvamos a la cena. ¿Qué sabemos de ella? ¿Dónde fue? ¿Quién más estuvo presente? ¿Qué se dijeron? Lamentablemente la información es escasa. La cena fue, como ya hemos dicho, secreta. Intentaron mantenerla alejada de las miradas del público, pero eso no impidió que surgieran rumores y especulaciones. Algunos medios aseguran que la cena fue en un restaurante italiano, un lugar romántico y acogedor. Otros dicen que fue en un local más discreto, un lugar alejado del bullicio de la ciudad. En cuanto a quién más estuvo presente, algunos afirman que solo estaban ellos dos, mientras que otros sugieren que los acompañaron algunos amigos en común. Los nombres que más se han barajado son los de sus respectivos representantes, personas que conocen bien tanto a Hande como a Kerem y que, según algunos insiders, podrían estar jugando un papel clave en este posible acercamiento. Imaginemos la escena. Una mesa apartada, luz tenue, risas discretas y una conversación que oscila entre recuerdos compartidos y la posibilidad de un futuro juntos. ¡Ay, el amor! Pero lo que realmente importa es lo que se dijeron, ¿verdad? ¿De qué hablaron? ¿Recordaron viejos tiempos? ¿Se perdonaron errores pasados?
¿Se abrieron a la posibilidad de un futuro juntos? Esa es la pregunta que todos nos hacemos y lamentablemente no tenemos una respuesta definitiva. La criptografía amorosa es la más difícil de descifrar, se los aseguro. Sin embargo, podemos analizar algunos indicios. En primer lugar, el hecho de que hayan decidido cenar juntos ya es significativo. Después de una ruptura, no siempre es fácil mantener una relación cordial, mucho menos tener una cita a solas. El hecho de que hayan accedido a reunirse sugiere que todavía hay un vínculo entre ellos, una conexión que no se ha roto por completo. Una herida que quizás no ha cicatrizado del todo. Y el tiempo, mi gente, el tiempo cura casi todas las heridas. En segundo lugar, hay que tener en cuenta el lenguaje corporal. Aunque no tengamos fotos o vídeos de la cena, podemos analizar las imágenes que han surgido de ellos en los últimos días. ¿Se ven más relajados? ¿Más felices? ¿Más cercanos? Algunos fans aseguran que sí, que hay un brillo especial en sus ojos, una sonrisa que no habían visto en mucho tiempo. El poder de la observación, mis queridos detectives del amor, es fundamental. Y los fans, en este caso, son los mejores agentes secretos. Pero por supuesto, todo esto son solo especulaciones. No podemos basarnos únicamente en rumores y suposiciones. Necesitamos pruebas concretas, declaraciones oficiales, algo que nos confirme que realmente están intentando revivir su amor. La confirmación oficial es el santo grial de los chismes del espectáculo. Y ahí es donde entra en juego la posibilidad de una reconciliación profesional. Se ha rumoreado que Andy y Kerem podrían volver a trabajar juntos en un nuevo proyecto. Una serie, una película, una campaña publicitaria, las posibilidades son infinitas. Y si esto se confirmara, sería una señal muy clara de que su relación ha mejorado, de que están dispuestos a dejar atrás el pasado y a construir un futuro juntos, aunque sea en el ámbito profesional. La excusa perfecta para pasar más tiempo juntos. El destino, señores, el destino. De hecho, muchos creen que esta cena secreta fue precisamente para discutir un posible proyecto en común. Una oportunidad para volver a conectar, para revivir la magia que los unió en el pasado y para demostrarle al mundo que su química sigue intacta. Un nuevo Love is in the air, pero esta vez, fuera de la pantalla. ¡Ay, qué emoción! Pero incluso si no hay un proyecto profesional en el horizonte, la cena en sí misma ya es un paso importante. Un paso hacia la reconciliación, hacia el perdón, hacia la posibilidad de un nuevo comienzo. Y es que el amor, como la vida, está lleno de segundas oportunidades. Y quién sabe, tal vez Andy y Kerem estén dispuestos a aprovecharla. La esperanza es lo último que se pierde, mi gente. Por supuesto, no podemos hacernos falsas ilusiones. La reconciliación no es un proceso fácil. Requiere tiempo, esfuerzo y mucha comunicación. Tendrán que superar obstáculos, perdonar errores y construir una nueva relación basada en la confianza y el respeto mutuo. Las relaciones son como plantas, hay que regarlas todos los días. Pero si realmente se aman, si realmente creen que vale la pena luchar por su relación, entonces todo es posible. Y nosotros como fans estaremos aquí para apoyarlos, para celebrar sus logros y para animarlos en los momentos difíciles. Somos su ejército del amor. Así que, ¿volverán Andy Ercel y Kerem Bürsin? La respuesta, como siempre, está en el aire. Pero la esperanza, la ilusión y el deseo de verlos juntos nuevamente siguen vivos en nuestros corazones. Y mientras tanto seguiremos analizando cada pista, cada gesto y cada rumor, esperando el día en que confirmen lo que todos queremos oír, que su amor ha vuelto a florecer. Crucemos los dedos. Pero ahondemos un poco más en las posibles razones de su ruptura. Porque aunque su relación parecía idílica, como todo en la vida, seguramente tuvo sus altibajos. Se dice que la presión mediática fue un factor importante. Estar constantemente bajo el escrutinio público con cada movimiento analizado y juzgado, puede ser agobiante para cualquier pareja. La fama tiene su precio y a veces ese precio es la privacidad. También se rumoreó sobre diferencias en sus proyectos de futuro. Mientras que Andy parecía estar más enfocada en su carrera internacional, Kerem apostaba por proyectos más locales. Estas divergencias, aunque pequeñas, pueden generar tensiones y a la larga, afectar la relación. Cada uno tiene su propio camino, y a veces esos caminos se separan. Pero ojo que estas son solo especulaciones. Solo ellos saben la verdadera razón de su ruptura.
Lo importante es que a pesar de todo han mantenido una relación cordial y ahora, parecen estar dispuestos a dar una segunda oportunidad al amor. El misterio del amor es inescrutable, mis queridos. Ahora enfoquémonos en los posibles proyectos profesionales que podrían unirlos nuevamente. Se ha hablado de una serie romántica, ambientada en un exótico país. Imaginen a Hande y Kerem, interpretando a dos viajeros que se enamoran en un entorno paradisíaco. Sería un éxito asegurado. También se ha mencionado la posibilidad de una película, una comedia romántica que explore las dificultades de mantener una relación a distancia. Un tema con el que muchos de sus fans se sentirían identificados. El amor a la distancia, un clásico. Y por supuesto, no podemos descartar la opción de una campaña publicitaria. Hande y Kerem son dos de los rostros más bellos y populares de Turquía, y muchas marcas estarían encantadas de contratarlos como imagen de sus productos. El poder de la publicidad. Sea cual sea el proyecto, lo importante es que les permita reconectar, redescubrir la chispa que los unió en el pasado y demostrarle al mundo que su química sigue intacta. La clave está en la conexión. Pero más allá de los proyectos profesionales, lo que realmente importa es su bienestar personal. Si Hande y Kerem están felices, si sienten que están en el camino correcto, entonces todo lo demás es secundario. La felicidad es el mejor proyecto. Y nosotros como fans debemos respetar su decisión, sea cual sea. Si deciden volver a estar juntos, los apoyaremos. Y si deciden seguir caminos separados, también los apoyaremos. Lo importante es que sean felices y que sigan cosechando éxitos en sus carreras. El respeto es fundamental. Así que mantengamos la esperanza, pero también la calma. No nos dejemos llevar por las emociones y esperemos a que Hande y Kerem nos confirmen lo que todos queremos oír. La paciencia es una virtud. Mientras tanto, sigamos disfrutando de su trabajo, de su talento y de su belleza. Y sigamos soñando con la posibilidad de verlos juntos nuevamente. Soñar es gratis. En resumen, mis queridos amigos, hemos explorado el revuelo generado por la cena secreta entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, un evento que ha reavivado las esperanzas de sus fans sobre una posible reconciliación. Hemos analizado el contexto de su relación pasada, las posibles pistas que sugieren una conexión aún latente, y la especulación sobre un posible proyecto profesional en común. Aunque no tenemos una confirmación definitiva, la llama de la esperanza sigue encendida, alimentada por el deseo de verlos juntos nuevamente. Hemos desmenuzado cada detalle, desde los rumores sobre el restaurante hasta las posibles conversaciones que pudieron tener. Hemos hablado de la presión mediática, de los proyectos de futuro y de la importancia del bienestar personal. Y hemos reafirmado nuestro apoyo incondicional a Hande y Kerem, sea cual sea su decisión. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje de análisis y especulación. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad sobre sus parejas favoritas. Son los mejores. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Qué pistas han notado ustedes? ¿Qué esperan de ellos en el futuro? Quiero leer sus opiniones. Déjenme saber qué piensan de todo este asunto. Sus comentarios son muy importantes para mí y para la comunidad. No se corten. Y antes de despedirme, quiero recordarles que no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Hande y Kerem, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir adelante. Muchas gracias por todo su cariño y hasta la próxima. Los quiero. Y recuerden, el amor está en el aire.